Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de hechos relevantes a nivel internacional, hechos relevantes a nivel nacional. No podemos dejar de hablar de coyuntura, por supuesto. Iván, hemos visto que este año no ha sido el mejor para el MAS en términos electorales. Se han dado en las elecciones subnacionales, digamos, unas derrotas que de pronto no se esperaban. Se han presentado encuestas, ¿no? Diferentes encuestas, donde el no aparece alto, por decirlo así, ¿no? El no aparece alto. Pero estas mismas encuestas, lo paradójico ha sido que estas mismas encuestas presentan que a los líderes de la oposición en muy bajo porcentaje. ¿A qué le atribuyes tú esta diferencia de que el no esté alto, sin embargo los líderes opositores estén tan bajos, tan poco valorados? Es que en este referéndum no estamos eligiendo líderes. La gente no está yendo a votar por Evo o en contra de Evo. Está yendo a votar por una cosa que se llama respeto o no respeto a la Constitución. Está yendo a votar porque se modifiquen las reglas para mi conveniencia o no. O sea, fíjate, es un voto totalmente diferente. No estamos yendo a votar porque se vaya Evo o no se vaya Evo. Fíjate, las mismas encuestas que tú señalas dan dos mensajes. Cuando tú le preguntas a la gente, el 60, entre el 50 y el 60% aprueban la gestión del presidente Evo Morales. Pero cuando tú le preguntas a ese mismo universo, si quieres que haya la modificación de la Constitución y por lo tanto la reelección, ese porcentaje dice no. Es alto, alto rechazo, dice que va a votar no. ¿Cuál es el mensaje que le están dando al presidente y a los asesores del MAS, que siendo yo asesores deberían leerlo bien, ¿no? Es decir, que le están diciendo, señor presidente, termine su mandato, lo queremos, haga gestión, preocúpese de los problemas de la salud, de la educación, porque para eso lo hemos elegido, y retírese, ya usted ya tiene un sitio en la historia de Bolivia, ¿no? Y permita que salgan otras personas. Entonces, no se está eligiendo. Ahora, en cuanto a la oposición, sí, efectivamente se hace consultas, pero yo creo que todavía la gente no está votando por una opción, va a aparecer. Es más, fíjate, siempre que dicen, no, es que no hay liderazgos en la oposición, yo te digo, ¿y qué es pues, si no es oposición, Soledad Chapetón? ¿O qué es? ¿O masista? ¿Qué es pues José María Leyes? ¿Masista? Luis Revilla, ¿masista? Rodrigo Paz, que ganó con la oposición, otra cosa que esté ahora de ñañas con el gobierno, pero Rodrigo Paz, Adrián Oliva. De las 10 capitales, 8 las ganó la oposición. Es decir, y la gente empezó a buscar en esos liderazgos, que les hemos llamado en un momento liderazgos emergentes, la gente empezó a identificar que hay opciones. Y creo yo que en el país hay opciones, pero ahorita no es coherente decir si después de Evo, ¿quién no? Porque no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo en este referéndum, señores, el respeto o no respeto a la Constitución, el hecho de que se modifique la Constitución para beneficiar a dos personas, es decir, eso es lo que se está discutiendo. Entonces, cuando ya el 2019 lleguen las elecciones nacionales, seguramente veremos si la oposición tiene liderazgos o no tiene liderazgos, que yo creo que sí, hay liderazgos, yo de eso no dudo que van a emerger. Que la oposición aparezca, que el no aparezca alto, Armando, ¿se debe a un trabajo ordenado de la oposición? No, yo no creo. Yo no creo que sea un trabajo ordenado de la oposición. Si tú consideras la oposición como un grupo articulado de liderazgos y estructuras políticas formales, ¿no es cierto? Yo creo que, digamos, los niveles que aparecen en algunas encuestas sobre el no, que hay que tener mucho cuidado con las encuestas a 2 meses y además por el tipo de muestras que tienen, pero digamos, esos niveles yo creo que revelan sobre todo, yo estoy más de la opinión que revelan más sentimientos de las personas frente a la propuesta detrás de la reforma de la Constitución. Es decir, tiene más que ver, yo diría, con una conjunción de varias cosas. ¿De qué cosas? Yo creo que hay de todo ahí. Tú tienes por una parte, por supuesto, gente que está, como dice el negro,
digamos, en contra de cambios en la Constitución que modifican las normas y todo el planteamiento más, digamos, normativo que plantea el negro en su discurso de campaña, digamos, ¿no? Pero también ahí tú tienes malestares de ciertos grupos, ¿no es cierto? De ciertos grupos que tienen problemas en algunos temas con el gobierno. Y tienes también una clásica oposición que desde hace 10 años anda rechazando al gobierno sistemáticamente, ¿no es cierto? Por eso yo siempre he dicho que un referéndum siempre suele ser más fácil para los nos, porque los nos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser desde personas que efectivamente tienen una convicción democrática y están defendiendo, gente que no quiere al gobierno desde siempre, contrabandistas que están molestos en Oruro por las acciones del gobierno en el tema de contrabando, potosinos molestos por el problema de región. Es decir, al final el no es una conjunción de un conjunto de malestares y de sentimientos, ¿no es cierto? ¿Esta campaña camina sola? ¿No es, Yo creo que sí, porque el no necesita tener una campaña articulada bajo esa lógica. Simplemente necesitas generar las diferentes condiciones para que diferentes grupos, por diferentes razones, digan no, ¿no es cierto? Y ahí tiene un problema justamente, yo creo, porque incluso si el no puede ganar, la posibilidad de que esos nos tan complejos, ¿no es cierto?, desde el trotskista molesto porque el presidente no ha fusilado a todos los burgueses, hasta el tipo que odia al socialismo, los dos van a votar no, ¿verdad? Pero eso no es necesariamente, hablando ya y en política siempre hay que hablar también de lo que viene después, ¿no es cierto? Eventualmente el no que se transforme en una mayoría opositora, ahí yo no lo veo todavía, ¿no es cierto? Pero a tu pregunta, sí, yo creo que es más una conjunción de diferentes malestares y de también, obviamente, visiones también. Hugo, algunos analistas han escrito que el gobierno está con un problema de incapacidad, digamos, de sostener cierto tipo de crisis, ¿no? Esta crisis que puede generar el malestar de determinados grupos. Y que eso estaría viéndose reflejado en estas encuestas. ¿Qué opinas tú, Hugo? Sí, yo coincido con Armando, hay que tener mucho cuidado con las encuestas. Pero además de eso, con las imprecisiones deliberadas como las de Iván, que se ha vuelto un experto nietzscheano, porque enturbia las aguas para que parezcan más profundas. Es decir, aquí no se está violando la Constitución. En la Constitución en ninguna parte está, y quisiera que Iván la saque ahora, ¿no? Dice, ¿cuándo se debe modificar una Constitución? La Constitución establece las condiciones, los pasos que hay que establecer para una reforma parcial o total. Hoy se está yendo hacia una reforma parcial. Es otra cosa que frente a esa iniciativa existan lecturas políticas distintas de quienes la alientan o quienes no quieren la modificación de la Constitución, pero no estamos hablando de una modificación que viole ni la Constitución ni las leyes del Estado plurinacional, todo lo contrario. Segundo, lo que no quiere responder también Iván es qué viene después de no en el caso hipotético de que gane. Y ahí viene precisamente en ese escenario el escenario del abismo, que el ciudadano y la ciudadana lo van a tomar en cuenta al momento ya de votar el 21 de febrero, porque resulta que es fácil decir no. Muy bien, se va a construir un liderazgo nacional, no los liderazgos que ha dicho Iván, y no estoy siendo despectivo, liderazgos locales fuertes, que tiene la oposición, pero que se ha visto en más de una oportunidad liderazgos nacionales muy débiles. Entonces, es posible que ese ciudadano siga gozando de la estabilidad económica, política y social, con un gobierno, con líderes débiles, frente a una oposición fuerte que vendría a ser el masismo. Es posible que ese ciudadano pueda pensar en el futuro con estos jefes de la oposición débiles, dispersos, con un no que ha sido alimentado desde diferentes partes. Eso es muy difícil de responder ahora. Yo te respondo que sí. Y es casi seguro, ¿no es cierto? Tú no quieres escuchar. Y es casi seguro de que eso no suceda en muy pocos años. Y tercero, sobre el tema de... yo creo que ha sido evidentemente un fuerte remesón para el MAS y al gobierno el haber perdido la alcaldía, ¿no es cierto?, del Alto, más que de la ciudad de La Paz, donde siempre ha habido una suerte de presencia más predominante de lo que en su momento fue el movimiento Sin Miedo, hoy convertido en Solvó, ¿no? O algunas bajas electorales en otras partes del país.
Ahora, creo que esa crisis se ha convertido, como diría Esteban Rita, un método no solo de conocimiento, sino un método de transformación. Yo creo que hay un movimiento al socialismo, hay un gobierno que está calentando motores mientras parece que la oposición se le está apagando los motores, lo decían en el corte, vemos a un movimiento al socialismo calentando motores, ¿no? Con un presidente cada vez más cercano a la gente, con un movimiento al socialismo cada vez más dialogando con la gente, con sectores sociales que de haberle dicho, oye, yo no voté por tu candidato en las subnacionales, pero te voy a apoyar el 21 de febrero porque eres un proyecto nacional. Entonces, yo creo que el movimiento al socialismo y el gobierno tienen la suficiente iniciativa y capacidad como para remontar el momento de crisis. Yo quiero referirme a la población. Yo no creo que después de que si no va a estar Evo, no va a estar Álvaro, no creo que vaya a salir el sol, que vamos a entrar en la penumbra. Mentira. Discúlpame, este pueblo pone gente y saca gente. El pueblo puso el año 2005 a Evo Morales cuando mucha gente consideraba que no podía, que no iba a tener las condiciones para hacerlo, y lo puso. Y ese pueblo también lo sabrá cambiar o lo sabrá mantener. Es decir, esta idea de que dependemos de una persona que mañana viene, que la estabilidad es tarea del gobierno actual, no, discúlpame, hermano, hay futuro. De eso, ese terrorcito que quieres meter, Hugo, no, es como si me quisiera hacer creer que ahorita la selección ha clasificado. No hay eso. O sea, no al mundial. Entonces, el terror tuyo la semana pasada fuera haber dicho, ¿no es cierto? Y de manera irresponsable que en Bolivia iba a pasar lo de Venezuela. Eso es lo irresponsable. Cuando decías que los 7.000 millones de dólares que se estaba prestando era para pagar, ¿no es cierto? Como en el pasado lo han hecho los partidos donde tú has militado, para pagar, ¿no es cierto?, cosas que no le benefician al pueblo. Esos 7.000 millones de dólares, mi querido Iván, es para hacer inversiones en energía, es para exportar 10 megas, ¿no es cierto? 3.000 megas el año 2025, que le van a dar a este país más de 12.000, 15.000 millones de dólares. Es decir, van a triplicar incluso lo que el negocio del petróleo le da. Susi, pero me parece eso interesante sí, pero este debate me parece interesante porque es demostrativo, yo diría, es una señal, hablando del tema del programa de esta noche, ¿no?, de lo que nos deja este año. Yo creo que justamente si uno ve, digamos, la secuencia de elecciones después de la presidencial de octubre del año pasado, las municipales, los referéndums y el debate que se empieza a generar ahora con el tema del referéndum constitucional, lo que te está mostrando es que lo que nos ha dejado este año es que el juego político boliviano se ha vuelto más competitivo, de una o de otra manera. Es decir, y cada elección, cada comicio se vuelve realmente un momento en el cual ambas fuerzas políticas, ¿no es cierto?, oficialismos y oposiciones, tienen posibilidades, en ciertos sentidos, parecidas de poder seducir, de poder convencer a la gente. Y a mí me parece que ese es un tema central. A nivel titular, Armando, sí, tú le dirías hoy día a la gente que este año es esto lo que nos ha dejado. Es ahí donde yo hablaba de transición, porque me parece que eso es lo que te plantea, por ejemplo, en esta lectura, que muchas cosas que han pasado eso abren, por supuesto, mayores posibilidades para una renovación de la oposición. Pero también le plantea preguntas al nivel titular, Iván, ¿cuál es el hecho más importante de este año desde tu perspectiva? Desafíos, ¿no? ¿En qué? A nivel titular, dime, como solo en el ámbito político, claro. Yo creo que esto que te dije, vuelvo a ratificarme, y creo que empieza el fin de una ilusión. Creo que el MAS está empezando, ya lo empezó con las elecciones que las elecciones autonómicas, no me gusta hablar de elecciones subnacionales, sino de elecciones autonómicas. Creo que con el tema de los referéndums, y creo que con toda esta crisis del fondo indígena que está empezando a generarle al gobierno y una serie de otras cosas, le está empezando. Entonces yo creo que el MAS está en una fuerte tarea de autorreflexión, y también lo que yo digo, las corrientes emergentes también en una fuerte corriente de propuestas para el país. A nivel titular, Hugo, ¿cuál ha sido el hecho más, desde tu perspectiva, el hecho más importante de política nacional que ha sucedido este año? El hecho de que el Tribunal de La Haya se haya declarado competente. Creo que eso es una alegría que une a todos los bolivianos, creo que nos convoca a seguir respaldando a todos, ¿no es cierto?, una estrategia concebida, desarrollada y formulada por el presidente Evo, que tiene varios operadores, alguien que comunica, el otro que está en La Haya, el otro expresidente, digamos, en la parte jurídica, Mesa en la parte comunicativa, en fin, pero que tiene un gran estratega y bueno, ese gran estratega que Evo ha sabido unir absolutamente a todos. Y lo segundo, yo diría, en lo internacional,
la apertura de embajadas, tanto de Cuba en Estados Unidos como de Estados Unidos en Cuba, que significa haber pasado de un momento a otro, de la Guerra Fría a mantener posiciones, pero a desarrollar esas diferencias en un marco de mayor respeto, de mayor respeto a la soberanía, en fin, ¿no? Yo quizás podría meter un tema más, coincido en varios de los puntos que aquí los colegas han mencionado, pero yo creo que hay otro elemento que es marcante de este año, ¿no? Y creo que no lo discutimos suficiente, y yo quisiera meterlo acá, es el hecho de que el gobierno ha ido precisando, digamos, los contornos de por lo menos su visión económica para los próximos 5 o 10 años. Y que tiene impactos políticos muy relevantes. Incluso sospecho que el tema del referéndum tiene que ver probablemente con eso. ¿A qué me refiero? Creo que por una parte tenemos un dato económico fuerte de este año que nos estamos olvidando. Es con el inicio de la crisis de los commodities, la aparición de un contexto económico, digamos, difícil para todos los países, ¿no es cierto? Entonces, y ese es un dato no menor, digamos, para muchas cosas que están pasando. Y frente a eso, a mí también me parece muy llamativo que el gobierno se ha ido decantando por ratificarse en una orientación neodesarrollista, con una apuesta muy fuerte hacia grandes inversiones para ratificar las exportaciones de gas, las exportaciones de energía y la agroindustria. Y todo eso ha tenido que implicar ciertas decisiones políticas en el gobierno. Yo creo que no las terminamos de leer suficientemente, y que van a tener impactos fuertes y que generan muchos debates en el país. Yo solo lo planteo porque me parece que es un tema fuerte que va a seguir marcando la política boliviana los siguientes 4 años, pase lo que pase en febrero. Me voy a corte, quédese en esta casa, no es hotel.